En una estación de tren, en el corazón de una ciudad de la que pocos recuerdan el nombre, un conserje limpiaba el andén cuando tropezó con un objeto pequeño y brillante. Lo recogió y al inspeccionarlo descubrió algo extraño. Parecía un reloj de bolsillo antiguo, pero no tenía manecillas. Era completamente redondo sin grabados, con una superficie metálica suave que reflejaba el entorno como un espejo oscuro. Intrigado, el conserje lo guardó en su bolsillo sin saber que ese era tan solo uno de los muchos objetos que los viajeros del tiempo, de un modo u otro, han dejado atrás desperdigados por la historia. Muchos han oído historias de personas que de repente parecen encontrarse fuera de su tiempo. Un hombre con vestimenta medieval perdido en un centro comercial moderno. O una mujer con un traje futurista que desaparece al doblar la esquina. Aunque las historias de viajes en el tiempo suelen clasificarse como mitos, existen pruebas materiales que, de ser ciertas, mostrarían que los viajes temporales son algo más que ciencia ficción. En varias partes del mundo han surgido objetos imposibles de identificar con precisión, artefactos con símbolos extraños, tecnologías incomprensibles y, en algunos casos, materiales imposibles de datar. Estos objetos han fascinado a investigadores, arqueólogos e incluso aficionados al misterio, quienes creen que son pruebas de que algún día en algún lugar alguien ha logrado desentrañar los secretos del tiempo. Uno de estos artefactos fue hallado en un desierto remoto por un equipo de exploradores. Era una especie de cubo metálico con una textura que recordaba el mármol, pero con una resistencia que ningún martillo podía quebrar. Su superficie estaba grabada con una escritura que parecía flotar, y si uno se concentraba lo suficiente, los símbolos se movían danzando en un patrón hipnótico. Sin embargo, ni expertos en lingüística ni en tecnología lograron descifrar su funcionamiento ni sus propósitos. El cubo fue trasladado a un museo, pero después de semanas de exhibición, comenzó a emitir un leve zumbido que alteraba los ritmos cardíacos de quienes se acercaban a él. Finalmente, fue guardado en una bóveda sellada donde sigue hasta hoy. Otra historia proviene de un museo de antigüedades en Europa, donde se dice que un bibliotecario encontró un libro de páginas delgadas y transparentes, como si estuvieran hechas de algún tipo de cristal flexible. Las palabras en sus hojas se encendían y apagaban a medida que uno pasaba las páginas, revelando un contenido que parecía mutar ante los ojos de quien lo leía. Su portada carecía de título y solo presentaba una imagen en relieve: un hombre de pie frente a una espiral que se torcía en el aire. Aunque el libro se ha guardado en un archivo cerrado, a veces el personal del museo asegura haber escuchado el leve susurro de palabras en una lengua que ninguno reconoce, como si el libro intentara comunicar un mensaje incomprensible. A lo largo de los años, estos objetos no han sido pocos ni insignificantes. En Japón, se encontró una piedra esférica, de un material que los científicos no lograron identificar. Cada año la piedra se iluminaba durante un día y proyectaba sobre el suelo sombras en forma de complejos patrones geométricos. En una playa del Caribe, un niño pescador desenterró un cilindro metálico que, al abrirlo, soltaba una fragancia que sus padres jamás habían percibido. Durante años, fue guardado en su casa como amuleto hasta que una noche desapareció misteriosamente. Uno de los hallazgos más famosos fue un anillo que aparecía en los registros de varios museos europeos, aunque de forma intermitente. Quienes lo tocaban decían sentir una vibración extraña y a veces vislumbraban escenas de lugares que nunca habían visitado. Desiertos rojizos bajo cielos verdes, ciudades en ruinas llenas de plantas luminosas y cielos con múltiples lunas. Los investigadores lo intentaron analizar, pero cada vez que realizaban pruebas químicas, los resultados arrojaban materiales desconocidos para la tabla periódica. Algunos llegaron a teorizar que el anillo había viajado no solo en el tiempo, sino también entre dimensiones. En un mercado de pulgas en Nueva York, apareció una vez un dispositivo parecido a un pequeño reloj de arena, pero con un contenido brillante, líquido y constantemente en movimiento, como si las leyes de la física no le afectaran. El dueño de la tienda intentó venderlo como una antigüedad misteriosa, y aunque muchos compradores se mostraron interesados, cada vez que alguien extendía la mano para tomarlo experimentaba un fuerte sentimiento de vértigo. Uno de los clientes, después de tocarlo, afirmó que había tenido una visión de un día completo, transcurriendo en apenas un parpadeo. Sin embargo, al intentar volver a la tienda para comprarlo, descubrió que el dispositivo había desaparecido de la vitrina sin dejar rastro. Existen también relatos sobre artefactos que aparentemente tienen el poder de desplazarse de un lugar a otro por su propia voluntad. Se dice que un cristal hexagonal fue hallado en las ruinas de una antigua civilización en Sudamérica.
Los arqueólogos lo colocaron en un laboratorio para su análisis, pero cada noche el cristal aparecía en un lugar diferente. La única constante era que siempre se encontraba junto a un reloj que marcaba una hora distinta a la actual. Los guardias juraban haberlo visto brillar en la oscuridad, como si tuviera una energía propia. Tras varios intentos infructuosos de mantenerlo en el laboratorio, los científicos decidieron devolverlo a las ruinas, donde al parecer sigue emitiendo destellos en noches de luna llena. A lo largo de los siglos, personas de diferentes lugares del mundo han recogido, perdido y vuelto a encontrar estos objetos. Algunos los interpretan como advertencias, otros como una señal de que el tiempo es un río más caudaloso de lo que imaginamos, capaz de llevarse fragmentos de distintos lugares y épocas a los rincones más insospechados. Sin embargo, hay quienes piensan que los viajeros del tiempo pueden estar usando nuestro mundo como una suerte de almacén temporal, dejando detrás objetos que no desean llevar a su propio tiempo. Esta teoría también abre la posibilidad de que algún día encontremos otros objetos igualmente extraños y quizás más peligrosos. Y así, de un modo que parece casi poético, estos objetos se acumulan como pruebas de tiempos que fueron, son y serán. Son huellas de quienes han cruzado el velo de los años y han dejado atrás estos misterios. A lo largo de la historia, se han encontrado varios objetos y documentos que han generado teorías y especulaciones sobre la posibilidad de que viajeros del tiempo hayan dejado rastros en nuestro mundo. Aunque nunca se ha demostrado con certeza, algunos casos se han vuelto muy populares entre investigadores de lo inexplicable, quienes aseguran que existen evidencias de objetos fuera de lugar, personas con conocimientos avanzados para su época, e incluso extraños documentos que parecen predecir el futuro con una precisión asombrosa. Uno de los casos más famosos que se ha relacionado con viajes en el tiempo es el de los llamados artefactos fuera de lugar, o también llamados OPARTs, Out of Place Artifacts. Estos son objetos que por sus características no deberían existir en el contexto temporal o geográfico en el que fueron hallados. Un ejemplo es el mecanismo de Anticitera, un artefacto recuperado de un naufragio griego cerca de la isla de Anticitera y que data de alrededor del año 100 a.C. Es un mecanismo con engranajes y complejidad comparable a un reloj moderno, y se cree que podía predecir eclipses y movimientos planetarios. La pregunta que surge es cómo fue posible que una civilización de hace más de 2000 años poseyera una tecnología tan avanzada cuando mecanismos similares no se verían en la historia hasta más de 1000 años después. Aunque la mayoría de los historiadores y arqueólogos piensan que fue un invento excepcional para su tiempo, algunos sugieren que el mecanismo de Anticitera podría ser una prueba de tecnología traída de una época posterior por alguien que ya conocía los principios de la relojería avanzada. A este enigma se suman objetos encontrados en yacimientos arqueológicos, que parecen pertenecer a épocas modernas o a civilizaciones muy avanzadas. Entre estos se cuentan una pequeña figura metálica encontrada en una excavación en una mina de carbón en Estados Unidos en el siglo XIX. La pieza, de origen desconocido, fue hallada en una veta de carbón que databa de hace millones de años y tenía una forma cuadrada que algunos describen como tecnológica. Aunque en este caso se podría argumentar que se trata de una forma mineral rara, existen otros casos similares que se vuelven cada vez más difíciles de explicar, bajo las leyes de la física o de la arqueología. Uno de los objetos más misteriosos en esta línea es un tornillo de metal incrustado en una roca en Rusia, supuestamente datada en cientos de millones de años. Algunos investigadores lo interpretaron como una prueba de tecnología avanzada mucho antes de la aparición de los humanos, pero la explicación oficial es que podría tratarse de una formación natural. Otro caso que ha dado pie a las teorías sobre viajeros en el tiempo es el conocido manuscrito de Sibila Tiburtina, un documento del siglo IV atribuido a la profetisa del Tíbur, que contiene predicciones que algunos consideran atemporalmente exactas. Este manuscrito, además de mencionar figuras históricas y sucesos importantes, hace predicciones muy precisas de eventos futuros. Aunque se ha interpretado como una profecía, algunos sostienen que la precisión de algunos detalles sugiere que quien lo escribió tenía un conocimiento de sucesos futuros que parece imposible para su época. Esto ha llevado a teorías de que podría tratarse de un mensaje dejado por alguien con conocimiento de la historia futura, o incluso por alguien que había tenido la posibilidad de observar eventos futuros. Otros documentos similares, como el manuscrito de Voynich, un texto escrito en un idioma y código que hasta hoy no ha sido descifrado, despiertan inquietud en torno a su posible relación con información de épocas avanzadas, ya que contiene descripciones de plantas y constelaciones que aún son un enigma. En tiempos modernos también existen historias de visitantes que parecen estar fuera de su tiempo.
Un caso popular es el hombre que apareció en el aeropuerto de Haneda en Tokio en 1954. Llevaba documentos de un país inexistente llamado Tauret y hablaba un idioma desconocido. Las autoridades no pudieron identificarlo, y cuando lo retuvieron en una habitación para investigarlo más a fondo, el hombre desapareció sin dejar rastro. Este caso fue registrado por la policía y quedó sin resolución. Algunos investigadores han planteado la teoría de que se trataba de un viajero del tiempo, o incluso de una persona de una dimensión paralela. A este enigma se suma la historia de John Titor, un supuesto soldado estadounidense que afirmó en foros de internet en el año 2000 que venía del futuro, específicamente del año 2036. Titor describió un mundo futuro devastado por la guerra y afirmó que había viajado al pasado en busca de una computadora IBM 5100 para resolver un problema informático crítico en su época. Aunque las predicciones de Titor sobre el futuro no se cumplieron, muchos de sus escritos describen una tecnología y unas especificaciones técnicas inusuales, lo que ha hecho que algunos piensen que realmente podría tener conocimiento de eventos y avances científicos en una línea temporal alternativa. Su historia generó mucha atención, aunque la falta de evidencia ha hecho que la mayoría lo consideren un fraude o una leyenda urbana. En el mundo del arte, también han surgido pistas curiosas, como ciertas pinturas y frescos de siglos pasados que parecen mostrar dispositivos modernos. Uno de los ejemplos más discutidos es el fresco La Madonna con San Giovannino, atribuido a un artista italiano del Renacimiento, en el que se observa en el fondo un objeto volador con una forma similar a la de un platillo. Aunque la interpretación puede variar, algunos sostienen que esta obra y otras más podrían ser ejemplos de personas que presenciaron o imaginaron tecnología avanzada, en un tiempo en que eso no era posible. La teoría de los viajeros en el tiempo se nutre de estas y otras evidencias, que si bien son enigmáticas, no han sido demostradas como prueba fehaciente. Sin embargo, a lo largo de los años se han acumulado relatos sobre personas y objetos fuera de lugar y tiempo, un misterio que parece no tener fin. Desde los artefactos incomprensibles hasta los manuscritos proféticos, los indicios de que el tiempo no es tan lineal como pensamos continúan fascinando a quienes buscan pistas de algo más grande que la historia misma. Quizás los viajeros del tiempo son solo figuras de la imaginación humana, pero el enigma de los objetos imposibles y de los registros inexplicables sigue abierto. Tal vez, si alguien lograra abrir los secretos del tiempo, veríamos que estos casos son solo un anticipo de algo que está por descubrirse, algo que puede en un futuro reescribir la historia y la comprensión misma de nuestro universo. La posibilidad de que existan viajeros en el tiempo, personas capaces de cruzar los límites de los años para experimentar otras épocas, plantea preguntas que desafían nuestra comprensión de la realidad. La ciencia, en sus intentos de teorizar sobre el tiempo, nos ha acercado ideas como los agujeros de gusano, el espacio-tiempo curvado o la posibilidad de dimensiones adicionales que permitirían estos saltos temporales. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis ha podido ser probada ni experimentada de forma verificable. El misterio de los objetos fuera de lugar, de los escritos proféticos y de los testigos que afirman haber visto personas o eventos imposibles para sus épocas, persiste en el imaginario colectivo como una posibilidad inquietante. Podría ser que estos fragmentos de tecnología avanzada, los textos inexplicables y los avistamientos de figuras extrañas sean vestigios de una ciencia futura, de una civilización tan avanzada que ha logrado manipular el tiempo y lo usa como un campo de experimentación. O tal vez simplemente son el resultado de errores en nuestra interpretación de los hallazgos arqueológicos y documentales. En el fondo, estas teorías y relatos nos recuerdan que el tiempo mismo es un concepto que apenas comprendemos. La línea temporal que consideramos sólida, donde el pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado, podría ser solo una ilusión construida por la percepción humana. Si en cambio el tiempo fuera una red compleja de momentos interconectados, entonces tal vez un viajero del tiempo solo tendría que encontrar el hilo adecuado para moverse entre los años, dejando detrás de sí huellas, objetos y señales de sus visitas. Y si el tiempo fuera como un río con corrientes ocultas, con remolinos y bifurcaciones, donde ciertas personas, quizá por accidente, quizá por destino, encuentran el modo de ser arrastradas a épocas distintas de las suyas? Las historias de personas que han aparecido desorientadas en tiempos y lugares que no comprenden nos sugiere que tal vez existen flujos temporales desconocidos en los que uno puede adentrarse, ya sea conscientemente o de forma involuntaria. Al mismo tiempo, los casos como el del mecanismo de Anticitera, los manuscritos proféticos y los objetos metálicos encontrados en sedimentos antiguos han despertado debates entre científicos y apasionados de lo inexplicable.
Los estudiosos del pasado de la antropología y la física han intentado encontrar una explicación racional para cada uno de estos fenómenos. Sin embargo, muchos de ellos han tenido que admitir, al menos en privado, que no todas las respuestas se encuentran en los libros de ciencia. Para algunos de estos investigadores, existe la posibilidad, por remota que sea, de que la historia de la humanidad no sea tan lineal como creemos, sino que esté tejida de una manera mucho más compleja y misteriosa. Y tal vez estos artefactos sean algo así como ecos de un futuro, o incluso de otras civilizaciones avanzadas que han logrado romper las barreras del tiempo y han cruzado esos límites. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que todos estos objetos y relatos tengan una explicación sencilla que aún desconocemos. Los artefactos fuera de lugar podrían ser el resultado de la naturaleza y no de la tecnología avanzada. Y los escritos que parecen proféticos podrían deberse a las interpretaciones libres o a los patrones que nuestra mente construye al ver la historia desde una perspectiva actual. Los documentos como el manuscrito de Voynich y los frescos del Renacimiento podrían ser fruto de la imaginación, de visiones artísticas que simplemente fueron concebidas como símbolos o metáforas, pero que hoy en día parecen imágenes de una tecnología y un conocimiento desconocidos. No obstante, al margen de toda explicación científica, la idea de que estos objetos sean huellas de viajeros del tiempo persiste, alimentando la creencia en que algún día la humanidad podría alcanzar un dominio tan completo sobre la física del universo, que nos permita desafiar las barreras del pasado y del futuro. Las implicaciones filosóficas y éticas de esta posibilidad son abrumadoras. Si realmente lográramos romper los límites del tiempo, ¿qué consecuencias traería para la historia, para la humanidad o para el destino mismo? ¿Cómo afectaría nuestras decisiones saber que podríamos regresar a corregirlas o visitar el pasado para aprender de nuestros errores? La historia misma perdería su sentido de progreso y nuestra identidad, construida sobre el paso de los años y el aprendizaje de las generaciones anteriores, se vería alterada. Quizá en un futuro no tan lejano, descubramos que es posible manipular el tiempo y que los viajeros que hoy consideramos personajes de leyendas o ciencia ficción sean tan comunes como los exploradores de los siglos pasados. Pero hasta que eso ocurra, los relatos de los artefactos extraños y de los escritos proféticos seguirán habitando en el limbo de lo inexplicado. Quizás en algún momento un descubrimiento revolucionario ilumine estos misterios y sepamos finalmente si esos objetos realmente son el legado de visitantes de otros tiempos, o simplemente el resultado de nuestras propias ganas de encontrar maravillas en la historia. Por ahora, estos objetos olvidados y los rumores sobre viajeros en el tiempo continúan siendo pequeños hilos de intriga en el vasto tapiz de lo desconocido, promesas de respuestas y aventuras aún inalcanzables. Tal vez, en algún lugar y en algún momento, alguien logró comprender el secreto del tiempo y en ese instante, las huellas de los viajeros se harán visibles para todos, confirmando que el tiempo, como sospechamos en lo más profundo, guarda secretos más grandes de los que jamás podríamos imaginar. Tenemos que despedir el video de hoy, pero no se preocupen, pronto estaremos de vuelta con más contenido emocionante. Antes de irnos, nos encantaría que nos dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos pronto.